La serie trata The series deals with más de estar entendidos de los tiempos en que estamos viviendo. more so understanding the times we're living in. Que necesitamos ser bastante That intencionales we need to be very intentional para vivir la vida en este to tiempo. live life today. No estoy diciendo que no compres, I'm not saying don't buy. no estoy diciendo que no vendas, I'm not saying don't no sell. estoy diciendo que no hagas negocios, I'm not saying don't do no business. estoy diciendo que te encierres en el cuarto y esperes el final de los tiempos. I'm not saying close yourself into a room and wait for the end times. Lo que te estoy diciendo What I'm saying es que tenemos que ser muy is intencionales that we must be very en intentional, poder oler, being able to smell, percibir perceive el tiempo que the vivimos. time we live in. Y eso And that nos va a ayudar will help a us tomar to decisiones. make decisions. Eso nos va a ayudar It'll help a us vivir to de una live manera sabia en estos tiempos. in a wise way in these times. Cada uno de nosotros tenemos sueños. Every one of us has dreams. Cada uno de nosotros tenemos planes. Every one of us has plans. Y eso es excelente, hermano. And that is excellent. Síguelos teniendo. Keep having them. Pero esos tienes que subyugarlos a But these Dios. must be subjugated to God. Porque ahí estarán seguros, Because hermano. there they'll be secure. Allí estarán seguros. There they'll be Entonces, secure. hoy quiero hablarte So today I want to talk to you sobre la siguiente temática con concerning respecto a esto. the following theme in this. Sobre cuál es el propósito de Dios What is the purpose of God en los tiempos de crisis, in the times of crisis, en los tiempos de recesión. in times of recession? Es una palabra que escuchamos hoy en día mucho. This is a word we hear very often. Una recesión A recession, o crisis or crisis, mundial. worldwide crisis, Crisis global global es lo que crisis hoy en día is what today se menciona. is mentioned. Entonces vamos a hablar acerca de cuál es el propósito de Dios. So we're going to talk about what is the purpose of Porque God. tú y yo, hermano, Because you and I, brother, al ser seguidores de Jesús, and being followers of tenemos Christ, que entender esto. have to understand Tenemos this. un Dios de propósitos, We hermano. have a God of purposes. ¿Estás de acuerdo conmigo? You agree with me? Tenemos un Dios de We propósitos have a God of purposes, y Él sabe todas las and cosas. He knows all Él things. conoce los tiempos y las sazones, He hermano. knows the times and the seasons. Por eso es que es importante que nuestra vida esté siempre depositada y tomada en Él. This is why it's important that our life always be deposited in Him. Hay en la Biblia, hermanos, In the Bible, mira, la Biblia look, nos enseña tantas The Bible cosas. teaches us so many things. Y como decía la semana And pasada, as I mentioned last week, probablemente hay alguna persona maybe a person, que nos esté viendo is por watching línea, online, que por cierto te damos la bienvenida, we also welcome you. que podrá decir, yo no creo en eso de la Say, Biblia. I don't believe this in the Bible. Pero déjame decirte, amigo, que Let me tell you, friend, la Biblia tiene toda la razón. the Bible is always right. Porque esta, a través de los tiempos, Because through the times, ha dicho has said, y se ha cumplido. and has fulfilled. Eso es algo que no podemos negar. This is something we cannot deny. Eso es justo para la This is escritura, right for Scripture. porque así ha sido. Because this is the way it's Entonces, been. el punto es que la Biblia nos So the habla Bible speaks to us de cómo podemos nosotros enfrentar estos tiempos de crisis of how we can confront these times y of sobre crisis, todo, cuáles and son los above all, propósitos de Dios what are the purposes of God en los tiempos de crisis. in the times of Y crisis. como seguidores de Jesús, And as followers of tú y yo Jesus, tenemos que aprender you and I must learn y saber qué hacer. and know what to do. Ahora déjame darte este panorama. Let me give you this panorama. Hermano, yo no sé Brethren, I don't know si estás enterado, if you know, pero vienen tiempos but difíciles. difficult times are coming. Ahora, no lo Now, digo yo, I'm not saying this. sino lo dice toda la esfera mundial. The world sphere says this. Y la Biblia también lo And the menciona. Bible also mentions this. Hermanos, tiempos difíciles se Brethren, acercan. difficult times are coming. Tiempos de grande sacudir, Times hermano. of great shaking. Y mira, a lo mejor has escuchado mucho esto, Maybe you've heard this a lot. pero estos son los tiempos donde estamos más cerca a ellos. But these are the times when we are closest Así es to que them. yo quiero que pongas mucha So I atención want you to pay close a attention lo que to vamos a estar hablando what we're hoy. going to be looking at today. Mira, Look, en la Biblia hay una historia in the Bible there's a story que está relacionada con un hombre llamado José. connected to a man named Joseph. José Joseph era hijo de Jacob was a son of Jacob, y Jacob, bueno, tenía muchos hijos. and Jacob had many El children. menor en ese tiempo era José. The youngest at that time was Joseph, Y algunos conocen la historia. and many know the story. Era un joven totalmente envidiado, A totally envied young man, rechazado por sus hermanos. rejected by his No lo siblings, querían. didn't love him. Al punto de que tomaron la decisión, o lo matamos o lo vendemos. They made the decision, do we kill him or do we Y sell bueno, him? al fin tomaron la decisión de venderlo. So in the end they decided to sell him. Lo toman, lo venden They take him, they sell a him una caravana de árabes que iban rumbo a Egipto to a caravan of Arabs going toward y Egypt, se lo llevaron. and they take him. Casi más de 1000 kilómetros de distancia. More than 1,000 kilometers of distance Se distanció José de toda su familia. away from all his family. Este hombre llega This man arrives prácticamente a Egipto
to Egypt, pasa por una serie de consecuencias. goes through a series of consequences. Después After this, encontramos la historia we see the story donde este hombre where this man prácticamente llega con Faraón. comes to Pharaoh. Todo eso bajo un propósito divino, Everything definitivamente. under divine purpose, definitely. Cuando llega con When Faraón, he gets to Pharaoh, Faraón había tenido unos sueños. Pharaoh had two dreams. José And Pharaoh, interpreta esos sueños. Joseph interprets Y eran those unos dreams. sueños These donde dreams precisamente were dreams where precisely Dios estaba prácticamente proporcionándole a Faraón. God was giving to Pharaoh. Y Dios preparó también a José And God also prepared para Joseph poder interpretar estos sueños. to be able to interpret those Entonces, dreams. vamos a ver esto. So let's see this. Yo quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 41. Go with me to Genesis Y ya este es José, 41. This ya is está Joseph. enfrente This is at the front de Faraón, of Pharaoh. ya le explicó los sueños. He's Y explained entonces the dreams. resume de esta manera. And he summarizes this way. Dice, Josué respondió, As Joseph responded, ambos sueños de Faraón significan lo mismo. both of Pharaoh's dreams mean the same thing. Quiero que notes esa parte que está en amarillo, I porque want you to notice es la parte que quiero resaltar this part that's yellow y que tú puedas ver. because I want us to highlight this and for you to see Dice, this. ambos sueños de Faraón significan lo mismo. Both of Pharaoh's dreams mean the same Dice, thing. Dios God le da is a telling conocer. Pharaoh Mira, Dios está en medio de esto, in hermano. advance what he's about to do. God is in this. José se Joseph percata en realizes mencionarle a Faraón. and mentions Dios God le da a conocer. lets him know. ¿Sabes? God is telling in advance what he's going to Hay do. que entender We have to que en understand medio del panorama mundial, in the hermano, midst of the world panorama, hay un Dios. there is a God. Hay un Dios que está permitiendo las A God cosas. allowing things. Hay un Dios que nos A God permite conocer los tiempos, Who hermano. allows us to know the times. Por favor, entiende eso. Please understand this. Dios quiere darnos a entender God wants us to los understand tiempos que estamos viviendo. the times we're living in. Entonces sigue diciendo, So he continues de saying, antemano al Faraón, lo que ha de hacer. in advance what he's about to do. Las 7 vacas The sanas 7 healthy cows y las 7 espigas and robustas 7 healthy heads of grain representan 7 años de prosperidad. both represent 7 years of prosperity. Y sigue diciendo, And then he continues saying, las 7 vacas the flacas 7 thin, y raquíticas que salieron después scrawny cows that came up later, y las 7 espigas and the resecas 7 thin heads of y grain, marchitadas por el viento oriental withered by the east wind, representan 7 años de hambre. represent 7 years of famine. Esto sucederá tal como le he descrito. This will happen just as I have described it. Una vez más, Once again, pues Dios ha revelado de antemano for God has revealed to Pharaoh al faraón lo que está por hacer. in advance what he's about Escucha, to do. lo Listen, que está what he is por hacer. about to do. Esto es Dios This is en God medio de este tiempo, in the midst of these en times. medio de esa, In the midst of that- prosperidad, Okay, prosperity, pero también en medio de la crisis, but also in the hermano. middle of crisis, En medio de esa in the recesión, middle of that recession, ese tiempo donde no hay suficiente ganancia, that time where there isn't enough of gain, donde las ganancias de los negocios se reducen, where businesses' income do- reduce, donde hay un decrecimiento de where ganancias, there is a decrease in income, donde hay despidos masivos, where there's massive unemployment, donde están los desempleos, a lot of unemployment, donde están las miles de exclusiones, thousands of exclusions, donde hay bancarrotas, bankruptcies, donde hay fallas bancarias, bank failure, donde hay pérdida de fondos, collapse of funds, donde hay fuertes dolencias sociales, powerful social donde hay problems, desasosiego, where there is lacking, porque vienen precisamente una desesperación and scarcity comes y una depresión because there is a depression that's en coming, una crisis, in a crisis, en una recesión. in a recession. Todo eso venía All of that was y coming, Dios estaba en control. and God was in control. Así es que José le revela a Faraón, So Joseph reveals to Pharaoh, Dios está en control de esto. God is in control of this. Dios está en medio de esto. God is in the middle of Dios this. está dentro de esto. God is in this. Y una cosa tú y yo tenemos que saber, Something you and hermano. I have to understand. Dios está en estos tiempos, God hermano. is in these times. Decimos amén. Amen. Dios está en estos God is in these tiempos. times. Esto es interesante, hermano. So it is interesting. Porque ese versículo, ¿me pones el siguiente pasaje, por Can I have favor? that next passage, please? Dice, el haber tenido 2 sueños similares As for having 2 similar dreams, significa que esos acontecimientos, it means escucha, that these events fueron decretados por Dios. have been decreed by God. Esta palabra decretados This word decreed se estira mucho con respecto a su definición. can be stretched concerning its definition, Pero esto también se puede traducir but
truly can be como translated fueron preparados por as Dios. were prepared by God. Otra cosa que significa fueron ordenados In por other words, Dios. were ordered by God. Y también significa fueron ajustados Also por means Dios. were adjusted by God. Así es que Dios está en medio, So hermano. God is in it. Hay que entender ese Let's principio. understand this principle. Que si pasamos por tiempos de crisis, That if we go through times of crisis, por tiempos difíciles, difficult times, escucha, Dios listen, está ahí, hermano. God is there. Y Dios los ha permitido. And God has allowed them. Escucha, Dios los ha permitido. Listen, God has allowed them. Dios es soberano por sobre todas las cosas, He hermano. is sovereign above all things. Él ve todas las cosas de antemano. He sees all things beforehand. Él puede originarlas. He can originate Puede them. estarlas preparando. He can prepare them. Él puede estarlas ordenando. He can order them. Él las permite. He allows Y them. cuando Él las origina o las And permite, he originates them lo or hace allows them. por un propósito. He does it with a purpose. Él tiene un designio con He has respecto a esto. a order concerning this. Así es que si viene un tiempo difícil que va a a venir, design to it. If a problem's going to come, entendamos, Dios está ahí a difficult time, God is there porque Dios lo ha permitido, hermano. because God has allowed it. Dios lo ha preparado. He has prepared it. Dios así ya lo ordenó. He has already ordered it. Dios así ya lo ajustó. He has adjusted it. Así es que tú y yo como seguidores de Jesús So you and I are followers of Jesus. tenemos que caminar seguros. Have to walk securely, Él es fiel, hermano. confidently. He is faithful. Así es que Él prepara todas las cosas. So he prepares everything. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 13. Dice, Look at Proverbs 19. las suertes se echan sobre la mesa, It says the lot is cast into the lap, pero el veredicto but its every decision le pertenece al Señor. is from the Lord. El veredicto es de Dios, hermano. The verdict is of the Lord. Otra versión dice, Another version says, el hombre echa los dados, man throws out the die, pero Dios decide but God decides cómo es que caen. how they fall. Y así es, hermano. And that's the way it is. Dios es el que God decide todo is who eso. decides all of this. Así es de que ninguno de los eventos recesivos So none of the recessive events ha sorprendido a nuestro Señor. has surprised our God. Sus propósitos y sus His designios purposes and designs están siendo prácticamente alcanzados según su plan divino. are being achieved concerning His divine plan. Así es que quiero dirigir esta mañana I want to direct today nuestra atención our attention a algunos to propósitos some purposes con respecto concerning a estos tiempos de these crisis. times of crisis. No sin antes Not without asegurarte esto. first assuring you this: Dios está en control. God is in control. Y decirte And to tell you, que Dios God, en los tiempos in difíciles difficult times, puede estar con nosotros can be with us. y seguirá con nosotros. And He'll stay with us. Déjame darte unos pasajes me give you some rápidamente. passages Tú sabes, José pasó por mucho. You know, he went through a lot. José fue alejado de su familia, He was separated from his family. fue vendido como esclavo, He was sold as a slave, fue un sirviente, a servant, fue llevado a la cárcel. taken to prison. O sea, fue denigrado de la manera más impresionante. He was horribly treated, Fue tentado de una manera impresionante. tempted in an impressive way. Sin embargo, quiero que veamos cómo es que la Biblia cuida este detalle, hermano. Nevertheless, I want us to see how this Bible Aún, shows us aún en esos tiempos recesivos para José, this detail, even in those recessive moments en for esos Joseph, tiempos de crisis para times José. of crisis for Joseph. Porque mira, déjame decirte Let me tell you. que si Dios te da If sueños, God gives you dreams, tú dices, bueno, es que Dios me dio sueños you impresionantes, say, well, God gave me impressive dreams, como se los dio a José. as He gave to Joseph. Así es de que si me dio sueños So Dios, if God gave me dreams, pues todo tiene que ir bien. It all has O sea, to go well. Dios está conmigo, God todo is tiene que ir bien. with me, it all has to go well. Pues de acuerdo a esta historia no es así, Well, hermano. according to this story, it's not so. Aunque hubo sueños de Dios Even though there were dreams of God y aunque hubo propósito de and Dios purposes of God en la vida de este in the hombre, life of this man, vemos que pasó por we crisis. see he went through crisis. Pero la crisis But the crisis la podemos llevar, can be taken on, recesión la recession podemos can llevar be taken on siempre y cuando always when esto esté en nosotros. this is in us. Mira lo que dice. That's what it says. El Señor The Lord estaba was with con José. Joseph. Por eso tenía éxito So he succeeded en todo in everything mientras servía he did as en he la served casa de su amo. in the home of Cuando era his esclavo, Egyptian master when he was a slave. Potifar lo notó Potiphar y se dio noticed cuenta que el Señor estaba con José this and realized that the Lord was with Joseph, y le daba éxito en todo lo que hacía. giving him success in everything he did. Otro versículo. Another verse.
Pero el Señor But the Lord estaba con José. was with Joseph. ¿En dónde? Where? Ya no estaba como esclavo. No longer as a slave. Ahora estaba en la Now cárcel. in the prison. Y le mostró su fiel And amor. showed him his faithful love. El Señor hizo que José fuera el preferido And the Lord made Joseph his del favorite encargado de la with cárcel. the prison warden. Mira qué impresionante. Look at how impressive Dios this le is. mostró su amor. God showed him his love. Oye, pues si me vas a mostrar tu You amor, can show me your love. sácame de aquí. Get me out of here. Llévame a mi tierra. Take me to my land. Llévame con mi familia. Give me my family. Señor, muéstrame tu amor. Show me your love. ¿De qué manera le mostró Dios su amor? How did God show him his love? Ok, le dio Okay, gracia. gave him grace. Pero su crisis seguía. But his crisis continued. Pero algo que dice la Biblia, Something the Bible says. Dios estaba con él. God was with him. Dios estaba en medio de su God was crisis. in his midst. Un último pasaje. One last passage. El encargado no tenía que preocuparse The warden had no more worries porque José se ocupaba de todo. because Joseph took care of everything. El Señor The Lord estaba con was él with him y lo prosperaba and caused everything he en todo did lo que hacía. to succeed. Ese es nuestro Dios. That is our God. Ese es nuestro That Dios. is our God. Entonces, dos cosas que tenemos que So, entender two things we have to understand antes de ver los propósitos before seeing the purposes que Dios tiene that God has en tiempos in difíciles. difficult times. Número uno, Number one, Dios los prepara, God prepares them. Dios los permite, God allows them. Dios los ajusta, God adjusts them. Dios los ordena. God orders them. A Dios no lo God- toma por sorpresa. It does not surprise God. Él está en control. He hermano. is in control. Escucha, Hear Él me. He está is in en control. control. Si Él permite que una economía se desplome, If he allows an economy to collapse, es para avergonzar a los sabios, it is to shame the wise. es para avergonzar a las It is to naciones shame the nations. y que volteen su rostro a verle a They Él. may turn their face to see Si el him. mundo está de The cabeza, world is es porque fallen. han rechazado la sabiduría de Dios. It hermano. is because they have rejected the wisdom of Entonces God. Dios dice, ok, So God says, okay, lo permito, I'll allow it. lo permito, I'll allow it. lo ordeno, I order it. lo ajusto, I adjust it. para que el hombre entienda So that man may understand que Él está en that control. he is in control. Así es que, si eres un seguidor de So Jesús, if you're a follower of Jesus, solo entiende esto. understand En this. tiempos In recesivos, times of recession, Dios sigue siendo God is Dios. still God. Número dos, Number two, que Dios God estará contigo will be with you en medio de tu in the crisis. middle of your Son crisis. dos verdades con las que two tienes que truths caminar. you have to walk with. Pero también tienes que ser muy sabio. But just to be very wise. Porque, Because, escucha, listen, José Joseph le dijo told a Faraón, Pharaoh, tienes you have que abastecerte. to gather. ¿Qué significa eso de What does it mean? abastecerte? To gather. De tener cosas To have enough para poder pasar los tiempos de to crisis. go through these times of Sí, crisis. Dios es con nosotros, If God is with pero us, nos ha dado but sabiduría. He has given us wisdom. Bueno, esto lo voy a tratar después. This I'm going to talk about Le later. voy a hacer una invitación And I'm going to make an a invitation todos aquellos que quieran escuchar to all those who would like to hear. esta temática, this porque topic, no la voy a hacer un because I domingo. won't do it here. Lo voy a hacer otro I'll día. do it a different day. Muy bien, vamos a hablar los Let's see propósitos de esta The recesión. purposes of this recession. ¿Cuáles son los What are the propósitos de purposes Dios of God en una recesión, in a recession, en un tiempo de in a crisis? time of crisis? Ok, lo primero Okay. que nosotros tenemos que entender es esto. First thing we have to understand is this. Uno de los propósitos One of the purposes que Dios tiene en medio de tiempos difíciles God has in the middle of difficult times es para que como personas, is so that we as people, como seres humanos, as human beings, como hijos de Dios, as sons of God, podamos nosotros exponer lo que hay en nuestro corazón can expose what is in our heart y quitarnos nuestra and autoconfianza. take away our self-confidence. Eso es uno de los propósitos que Dios tiene This is a purpose God en has medio de tiempos de in crisis. the middle of times of crisis. Mira, Look, en el libro de Job the book of Job, encontramos algo muy we interesante. find something very interesting. Job capítulo 1, Job chapter 1, versículo 1, verse 1. mira lo que dice. Look what it says here. Esto es lo que describe la Biblia a este hombre. The Bible describes in this Dice, man, había un hombre llamado there Job was a man named Job que vivía en la tierra de Uz. who lived in the land of Uz. Era un hombre, He was dice, a intachable, blameless man de absoluta integridad, of absolute que integrity. tenía temor de Dios He feared God y se mantenía apartado del mal. and stayed away from evil. Esto es el testimonio que This había is the de Job. testimony that existed of Job. Sin embargo, este es Job 1:1. Nevertheless,
This is Job 1:1. Bueno, pues el último versículo But the last verse que habla de la historia de that Job, this book of Job porque es mentions, el último capítulo, the last el chapter, versículo 6, verse 6, ya el versículo 7 Verse 7 habla sobre la restauración de Job. speaks concerning the restoration of Pero Job. el versículo 6 But verse es 6 prácticamente el final de toda su historia, is practically the end of his whole story, de todos los acontecimientos críticos que este hombre of vivió. all the critical moments this man Sin lived. embargo, mira lo que revela aquí. Look at what he reveals here, though. Me retracto de todo lo que I dije take back everything I said, y me siento en polvo y en ceniza and I sit in dust and en ashes señal de arrepentimiento. to show my repentance. Ok, Okay. ¿qué es eso de que era intachable, What is this thing of he was blameless, pero después dice que se arrepintió? but he later said he ¿Qué repented? significa eso? What does this mean? Bueno, significa precisamente precisely que pudiera haber personas muy There piadosas could be very pious people dentro de este mundo en el que in vivimos, the midst of this world we live in, pero serían una especie de una especie de vaso con agua, un vaso transparente con agua, but it would be kind of like a transparent cup with water, pero con cierto sedimento en la parte de abajo, but a certain part of sediment in the very bottom of it, que cuando lo empiezas a that mover, when you shake it, entonces comienza el agua a volverse turbia. the water becomes turbulent. Y eso es lo que puede pasar muchas veces en los tiempos de crisis, And this can hermano. happen in times of crisis very Todo often. se ve impecable. Everything looks impeccable. Todo se ve muy bien. Everything looks great. Todo se ve Everything fabuloso. looks fabulous. Mira mi casa, Look at my house. mira mi carro, Look at my car. mira mi Look ropa, at my clothes. mira mis logros, Look at my mira lo que accomplishments. tengo. Look at what I Y have. todo eso está muy bien. Oh, that's great. Pero llega un momento But the moment comes en que crisis comienza a sacudir nuestra which vida crisis shakes our y life, entonces nos damos cuenta and we realize que no todo es perfecto en Not nosotros, everything's hermano. perfect, brother. Que hay cosas ahí there are things que there empiezan a incomodar nuestra vida, that make our lives que uncomfortable, empiezan a frustrarnos. that frustrate Porque us. si algo nos encanta es tener una seguridad. Because if we love something, it is to have Pero cuando los security. tiempos de crisis vienen a sacudir nuestra vida, But when times of crisis come to shake our life, entonces vemos que las cosas ya no son tan perfectas. then we see things aren't so perfect anymore. Y cosas en nuestro corazón se comienzan a And revelar. things in our heart are revealed. Quizás actitudes, Maybe attitudes. quizás nuestro Maybe our carácter, character. quizás ciertas acciones, Maybe our actions. quizás decisiones. Maybe our decisions. Pero entonces ya vemos que ya no son tan But they're perfectas. not so perfect anymore. Ya tienen ciertos motivos de egoísmo. They now have a certain amount of selfishness. Y en los tiempos de crisis, hermano, And in times of crisis, son tiempos donde somos verdaderamente sacudidos times where we are truly shaken, y es donde nuestras motivaciones son verdaderamente and reveladas. it is where our motivations are truly revealed. Así es que Dios muchas veces provoca esos tiempos de And crisis God provokes these times of crisis para sacudir nuestra vida to shake our life y decirnos, mira lo que encontré and aquí, say, look at what I found here. mira lo que hay aquí. Look at what's here. Y eso fue lo que pasó con Job. And it happened to Job. Sí, era un hombre intachable. Yeah, a blameless man. Un hombre que estuvo defendiendo siempre su integridad. A man defending his integrity. Pero llegó un punto But the point en el came tiempo de su in the crisis time of his crisis donde él entendió y dijo, where he understood and said, me arrepiento de Look, todo lo que dije. I repent of everything I said. Yo sé que no estaba bien. I know it wasn't right. Yo sé que había cosas dentro de mí I know there were things in me en las que yo me estaba agarrando. that I was holding on to. Mira lo que dice el apóstol Look at Pablo. what Paul says. Esto me encanta. I love this part. Dice, amados hermanos, Brethren, pensamos we ought to que think tienen que estar to know al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. about the trouble we went through in the province of Asia. Fuimos oprimidos y agobiados We were crushed and overwhelmed más allá de nuestra capacidad de aguantar. beyond our ability to endure. Y hasta pensamos And we thought que no saldríamos con vida. we would never live through Mira, it. este es Pablo, hermano. Look, this is Paul, El apóstol. the apostle, El hombre que estaba predicando la palabra de Dios. the man preaching the word. Así es que si estoy predicando la palabra I'm de Dios, preaching the word, significa que todo va a ir it bien. means it's all going to go well. Significa que todo va a ir It's all excelente. gonna be excellent. Pues claro que no. Of course not. Llegó una crisis, A hermano. crisis came. En su vida, en su caminar. In his life, in his Llegó un walk, momento de recesión. a moment of recession, Llegó un momento que fue golpeado. a moment he was beaten down. Y sigue diciendo, And he continues saying, de hecho, in fact, esperábamos morir. we expected we would never live through it. Pero como resultado, In fact, as a result, dejamos de confiar en nosotros mismos. we stopped relying on ourselves Y aprendimos a confiar solo en Dios, and learned to rely only on que God resucita a los muertos. who raises the dead. Yo no sé si tú estás viendo lo que yo estoy viendo, I don't know if you're seeing what I'm seeing, pero hay en nuestro corazón but in our hearts, muchas veces many times, un sedimiento de
confianza, hermano. A sentiment of self-confidence. Que confiamos en nuestras We habilidades. trust in our abilities. Confiamos en nosotros. We trust in ourselves. Confiamos en lo que tenemos. We trust in what we Confiamos have. en lo que estamos We trust in logrando. what we're achieving. Pero tiene que llegar un momento But the moment must come de crisis of crisis. donde nuestra economía se vea Our amenazada, economy is threatened. donde nuestra fe se vea sacudida Our faith is shaken. para aprender algo. To learn something. Escucha, para aprender algo. Listen, to learn El something. apóstol Pablo The dijo, Apostle Paul said, dejamos de confiar en nosotros, we stopped relying on ourselves. porque mira qué cosas. Look at this. Están haciendo la obra de Dios, They're doing God's work. confiando en ellos. Trusting in ourselves. Qué espirituales, ¿no? How spiritual, no? Esa es la jactancia que pudiéramos nosotros tener, hermano. That is the brag that we could emit. Mira el carro que Dios me dio. Look at this vehicle the Lord gave me. Mira la casa que Dios me dio. Look at this house God gave me. Pero puede haber allí But there can be algún sedimiento de orgullo. some sentiment of pride Cuando está siendo sacudido, when they're being shaken. te das cuenta You realize que no eres lo suficientemente fuerte para mantenerte en pie. you are not strong enough to stay standing. Que tienes que aprender, You must learn a confiar to en trust Dios. in God. Estos tiempos These times de recesión, of recession, tiempos de crisis, times of crisis, el propósito de the Dios, purpose Dios of los God, permite, God allows them, Dios lo ordena, God orders them, Dios los ajusta God adjusts them para sacar lo que hay en nuestros to get corazones. what is at our hearts, Mira, hermano, to see what is in our hearts. este tiempo de pandemia This time of a pandemic o pandemia, or pandemic, hermano, brother, fue un tiempo was a time donde reveló el where it corazón de revealed the muchos. heart of many, Muchos. many. Porque esos son los propósitos Because de those Dios are the purposes of God en tiempos de in crisis. times of crisis, Revelar lo que hay ahí. to reveal what is there, Revelar tu to corazón. reveal your heart, Y enseñarnos and teach us que no debemos we should not de confiar en nosotros mismos, trust in ourselves, sino que nuestra confianza that our trust tiene que ser en Dios. must be in God. Hermano, Brother, bendita recesión blessed recession si nos lleva a aprender if it takes us to learn nuestra confianza en Él. that our trust is in Him. Nuestra confianza Our en Él. trust should be in Him. Mira, yo sé hoy en día el mundo está loco, Look, I hermano. know today the world's going Y crazy. dicen, invierte en oro, And they say, invierte en invest in plata, gold, invest in silver, invierte en los bitcoins. invest in Bitcoin. Hay esas There's empresas these seguras donde companies puedes where you can invertir. invest. Mira, yo no digo que no lo I'm not hagas. saying don't do it. Y yo te animaría a And asesorarte I con would encourage respecto a eso. you to be equipped concerning that. Pero Those tu types of mayor things. seguridad no está ahí, But your hermano. greatest security is not there. Es Dios. It is God. Porque Él es el Dios del oro, Because He is the God of the gold, Él es el Dios de la plata, the God hermano. of silver. El hombre echa la suerte, Man cast out the dice, pero es de Dios but it is God el veredicto. who decides the verdict. Así es que aprende a confiar en Dios So en este learn to tiempo. trust in God in these times Y sé sabio. and be wise. Y sé sabio. And be wise. Segundo propósito. Second purpose Segundo propósito Second purpose. de los tiempos de recesión of times of recession es que podamos entender is that we may understand que hay otros que están en mayor desgracia que nosotros. there are others who are in worse disgrace than us. Hay otros que están en una peor pobreza, hermano. Others are in worse poverty. Es It sorprendente is shocking cuán ciegos how blind a las miserias del mundo to the miseries of the world nosotros nos encontramos. we can become. A veces la prosperidad nos vuelve ciegos de las necesidades de otros. Prosperity sometimes makes us blind to the needs of others. Y Dios tiene un remedio para esto. And God has a remedy to this. Y el remedio precisamente And es the el solution tiempo de crisis en is nuestra vida. the time of crisis in our life. Que podamos ver, That hermano, we may be able to see por lo que en el momento en que estamos pasando por un in tiempo the de moment crisis. we're going through a time of crisis. Y ahora te pregunto, ¿qué sería tu crisis, And I hermano? ask you now, what would be your crisis? Que en un país tercermundista, In a third world country, que no jale mi lavadora, hermano. my washer doesn't work. Que no trabaje mi secadora, hermano. That my dryer doesn't O work. sea, es una crisis. A crisis. Es que ¿cómo es posible? ¿No trabaja mi secadora? My dryer doesn't work. ¿Cuáles son nuestras verdaderas crisis? What are our true crises? Que no jala tu carro, Your vehicle doesn't work.
que quizá perdiste el trabajo, Maybe you lost your que job. sería algo que golpea fuerte la economía. That would be something that really hits your economy hard. Pero quiero que te des cuenta But I want you to realize que hay otras personas alrededor de ti there are other people around you que siempre han vivido en recesión, who have hermano. always lived in recession, Que siempre han estado en esa condición who have always been in that condition. y que a veces no nos damos cuenta. And sometimes we don't realize Y que Dios muchas veces prepara ese tiempo de crisis, that God prepares this time of crisis, no solamente para vernos en una forma egoísta nosotros lo que estamos batallando, not in a selfish way to show us what we're struggling with, sino por lo que otros están pasando, but hermano. show us what everybody else is struggling with as well. Y no solamente eso, Not just that, sino que aún en medio de nuestra crisis but even in the midst of our crisis, poder hacer algo, to be able to do something, porque nos damos cuenta que estamos en una mejor condición, because we realize we're in a better condition. pero a veces cerramos nuestro puño. But sometimes we close our fists. Dios tiene un remedio para esto. God has a remedy for Mira lo this. que dice Hebreos capítulo 13, verso 3. Look at Hebrews 13:3. Dice, acuérdense. Remember. Hey, acuérdense. Hey, remember? O sea, hay algo que hay que tener presente. Something you have to have present. Eso es lo que dice el escritor de That's Hebreos. the writer of Hebrews says. Hay algo que tienes que mantener presente. There is something you Acuérdate should keep present. Remember. de aquellos que están en prisión. Those in prison. No estamos en prisión, We're not in prison. pero dice que nos acordemos de ellos. But he says, remember them. Y déjame decirte, And let me tell you, este capítulo this chapter está hablando is speaking sobre una iglesia que estaba siendo perseguida. concerning a church being persecuted. Hermano, tenemos hermanos en Cristo que Brother, we están have- siendo perseguidos, Brethren in Christ being persecuted. que no tienen la libertad They don't have the freedom que tú y yo tenemos. that you and I have. Los privilegios The privileges nos vuelven make us obstinados, hermano. obstinate. Hoy nos enojamos porque Facebook no nos permite poner lo que estamos pensando. We get angry because Facebook does not allow us to post what we are Dice, thinking ¿para about. qué me pregunta? Y luego lo pongo y me lo quitan. So why does it ask me and then I put No it on tengo there libertad. and it takes it off? No Y freedom. peleamos esa libertad. fight for that freedom. Y anhelamos esa libertad. desire that Y freedom. discutimos por esa libertad. Argue for that freedom. Okay. Okay. Hay otros que Others no están peleando una libertad, are not hermano, fighting a freedom por escribir algo en Facebook. to write something on Facebook. Realmente quieren ser They libres truly want to be free de la persecución of the de su persecution fe. of their faith. Y que día a día, The hermano, day after day, es una victoria this is a victory mantenerse vivos, to hermano, stay alive por su fe. by their faith, because of their faith. Entonces dice el Señor, acuérdate So God says, remember de aquellos que están en prisión, those in prison, como si ustedes mismos estuvieran ahí. as if you that were there yourself. Acuérdense Remember. también de los que son maltratados, Also those being mistreated, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de as ellos. if you felt their pain in your own bodies. La Biblia dice, acuérdate, Bible says, remember, como si ustedes mismos estuvieran ahí. as if you yourself were there. O sea, ¿cómo funciona esto? How does this work? Mira, simplemente es que si tu cuerpo te duele, Look, simply, if your body hurts, si hay dolor en tu cuerpo, if there's pain in your body, en algunos momentos, in some moments, bueno, pues recuerda okay, well, remember, que hay personas there are people que ahora mismo, that right en now, este mismo momento, in this very moment, están siendo maltratados. are being mistreated. Están en peor condición que They're tú. in worse conditions than you. Que están en una situación más dolorosa que la que estamos In a more nosotros. painful situation than that we're in. Lo que la Biblia nos invita a hacer es que, ok, imagínate y ponte en los zapatos de ellos. What the Bible invites us to do is, hey, imagine and put yourself in their shoes. Entonces tu perspectiva va a cambiar. Then your perspective will change. Entonces tu perspectiva va a cambiar. Then your perspective will change. Cuando volteas a ver When you turn to look a gente at people que tiene mucho menos que tú. who have much less Bueno, than you. por los tiempos de crisis Okay, in times of crisis, nos llevan a ese punto. they take us to that point. Así es que cuando estés sufriendo When you are suffering por una lavadora que no jala, because of a washer that does not work, cuando estés sufriendo when you are suffering por una lavadora de trastes que no for a funciona, dishwasher that does not work, cuando estés sufriendo when you're suffering porque un carro no está funcionando como debieras, a vehicle is not working the way it o should, porque ya está viejito, or because it's old, solo acuérdate. just remember. Y si no te acuerdas, And if you don't remember, Dios provocará una crisis, God will hermano, provoke a crisis para recordarte to remind que you otros están that others are en peor condición que in tú. worse condition than you are in. Pero no solo eso. But not just that. Esa palabra acuérdate That word remember tiene implícito algo. has something implicit. Es hacer algo. It is to do something. Es hacer It is algo. to do something.
Si yo te dijera, If I told you, oye hermano, hey brother, acuérdate de tus papás, remember your ¿qué te parents, estoy diciendo? what am I saying to ¿Que you? solamente los traigas a la memoria? To just bring them to Claro memory? que no. Of course not. Está implícito algo, There's something implicit there. que hagas algo por Do ellos. something for them. Ok, entonces Okay. la Biblia tiene So the Bible has precisamente algo que decirnos something to tell us con respecto concerning a este asunto. this situation. Lo vamos a tocar en el siguiente We'll talk punto. about that in the next point. Pero lo cierto es que But tú the y yo truth is, you and I tenemos que entender must understand que hay personas there are people en peor condición que in worse nosotros. conditions than us. Peor condición que Worse nosotros. conditions than us. Fíjate, estaba viendo una Look, I estadística. was looking at a statistic. Fíjate, 2.5 millones 2.5 million de niños children huérfanos Orphans aquí en los Estados Unidos. in the United States. Hay 2.5 millones. There are 2.5 million. Eso significa This means que de 30 niños, that of 30 children, uno tiene hogar. one has a home. Es increíble, ¿no crees? That's unbelievable, is it not? Todos los que estamos aquí gozamos de una casa. Everyone here has a home. Tú eres uno de los 30. You are one of those 30. Increíble. Unbelievable. Ahora, si esto Now, te parece if this increíble, seems unbelievable, dices tú, wow, eso es Say, demasiado. oh, that's crazy. Ok, Okay. pues entonces tendríamos que voltear todavía hacia otro lugar. To look at other places. Y siempre agarramos África, We ¿no? always take Africa, Y right? decimos, bueno, pues África. Africa, right? Pero déjame decirte que tenemos que ser conscientes de la necesidad mundial. But we need to be conscious of the Y nos worldwide tiene que need. llevar a voltear esto. And it must take us to look. Hay casi 18 millones de huérfanos en ese There país. are 18 million orphans in that country. ¿Te das cuenta? Do you realize Es this? impresionante. This is impressive. O sea, en todo ese In continente that whole continent, hay 18 millones 18 de million niños huérfanos. orphans. Es bueno saber estas cosas Good to know these things. para que dejes de chiflar a tus huercos. You can stop spoiling your kids. Y el día que no se quieran comer el brócoli, And the day they don't want to eat broccoli, que no se te olvide cómo es que tu mamá quería metértelo. that you may not forget the way your mother would make you eat Esas son broccoli. buenísimas, hermano. Great. Las mamás saben por dónde Mothers meter la comida. know how to get the food in you. Si a usted nunca se lo dijeron, a mí sí. If you were never told this, Nunca lo I was told permití, this. hermano. Never allowed it Porque siempre me lo comí. because I always ate the food. Pero ahí es But verdad. it's true. Tienes que tener You have to have conciencia de esto. a conscience concerning this. La recesión You have to be conscious of tiene this. una manera de mostrarnos Recession has a way of showing us la interminable recesión de millones de personas. the endless recession of millions of other people. Alguien está en peor condición que tú. Someone is in a worse condition than you are in. La recesión tiene una manera de cambiar nuestras prioridades Recession has a way of changing our y priorities liberar nuestras and fuerzas freeing our y nuestro strengths dinero and our money a favor de in otros. favor of others. La tercer propósito, Third purpose, para reenfocar to be able to refocus nuestro gozo our joy y no en nuestros bienes. and not on our goods. Reenfocar nuestro gozo, Refocus our joy, no en nuestros bienes. not on our goods. No en lo que tenemos. Not on what we have. Crisis Crisis nos lleva takes a us entender esto. to understand this. Mira, Dios nos envía las recesiones God sends us recessions realmente para sacar las raíces de nuestro gozo. in order to pull out the root of our joy. ¿Dónde verdaderamente está nuestra felicidad? Where is our joy and happiness Hoy truly en día found? vivimos en una cultura, Today we live in hermanos, a culture que se le llama la cultura del más. called the culture of more. Tú le preguntas a la You gente can ask y people, le dices, ¿cuánto dinero necesitas para ser feliz? money do you need to be happy? Y ellos te van a decir, un poco más de lo que tengo. And they'll say, a little more than that I have. Y cuando llegan a tener ese más, And when they have that little bit more than se I dan have, cuenta que la felicidad no radicó ahí, they realize happiness did not come from that. porque quieren más. Because they now want more. Entonces vivimos en esa cultura del más. So we live in this culture of more. Y el contentamiento más bien radica en los bienes And contentment comes from goods y no en los bienes de Dios ni en la gracia de Dios. and not in the goods and grace of God. Mira, aquí hay un texto, yo le llamaría un texto recesionario, Look, there is a verse that I would call the recession que
quizás la verse. palabra no exista, pero así lo voy a llamar, That's what we call recesionario. it, the recession verse. Es un versículo tan claro Such a clear verse. que mira lo que dice aquí. Look what it says Este es here. 2 Corintios, 2 Corinthians capítulo 8, versículo 1 y 2. 1 through 2. Dice, ahora quiero que sepan, amados Now, hermanos, I want you to know, dear brothers and sisters, lo que Dios what God, en su bondad in His kindness, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. has done through the churches in Macedonia. Fíjate, Listen. Dios, God- otra versión dice en su gracia, In His grace. Dios God hizo algo did something a través de su gracia through grace y usó a los hermanos de Macedonia. and used the brethren of Y Macedonia. escucha lo que dice. Listen to what it says. Estas iglesias They están siendo probadas con muchas aflicciones. are being tested by many O sea, troubles. quiero que te pongas a pensar. Think about this. Esta gente estaba pasando por crisis, They were going through crisis, por tiempos recesivos. times of recession. Y sigue. Y además And also, son muy pobres. they are very poor. O sea, no eran pobres, They were poor. eran muy pobres. They were very poor. Dice, pero a la vez, But at the same time, escucha eso, listen, rebosan they are filled de abundante alegría, with abundant joy, la cual which se desbordó has overflowed en generosidad. in rich generosity. Wow. Wow. Mira, Look, si bien es cierto if it is true que la recesión that recession sacude nuestros motivos, shakes our motivations, saca lo que hay de nosotros, takes what is out in us, saca nuestra out confianza en nosotros our mismos trust in ourselves, y nos lleva a confiar en and Dios. takes us to trust in God. Es verdad que la recesión It is true recession nos ayuda helps a us poder ver que otros están peor que yo. to be able to see others are worse than us. Pero eso no es suficiente, But that hermano. is not enough, brother. No es suficiente saber que alguien está en una condición peor que la It's not mía, enough to know that somebody's in a worse condition than I sino am que in. eso nos debe llevar a hacer But it algo. should take us to do something. Hermano, es Brother, it is que nosotros that we aprendamos a learn gozarnos to rejoice en la gracia de in the Dios grace of God y poder and be able ayudar a to otros. help others. Que esto se desborde en generosidad. This come out in generosity. Hermano, si un sueño tengo Brother, if I have a dream en esta iglesia, in this church, como líder de este as a lugar, leader of this es place, que podamos nosotros it is that we may be able ser como esta iglesia de to be Macedonia, like this Macedonian church. que seamos desbordados en generosidad. That we may overflow in rich Y no les estoy generosity. pidiendo para mí, I'm hermano, not asking you for myself, sino que ustedes but aprendan that you learn a ser generosos to be generous donde ustedes vean la necesidad, when you hermano. see the need, brother. Hay tantas necesidades que gritan a nuestra There are so generosidad. many needs that shout to our Están generosity, clamando por una They're ayuda, hermano. crying out for our Y ahí help, las tenemos. and we have them there. Son lugares dignos donde nosotros tenemos que ser libres en dar. Places worthy of where we can be free in Pero giving. tienes que entender eso. But you must understand Ahora, this. nuestros hermanos de Macedonia, Now, our Macedonian brethren, aprendemos dos cosas de ellos. we learned three things from them. Número uno, First thing, ¿dónde estaba centrado su gozo? where was their joy Su centered? verdadero gozo, Their hermano, true joy no estaba en las posesiones materiales. was not in material No estaba en possessions. las riquezas. Was not in riches. ¿Sabes dónde estaba fincado? You know where it was set? En la gracia de Dios On en the grace ellos. of God in them. En la bondad de Dios para The ellos. goodness of God for them. Hermano, cuando tú entiendes Brother, when you understand lo que Dios hizo por ti, what God did for you, lo que Dios hizo para what God ti, did for you, hermano, todo eso, hermano, brother, all of es that tu mayor tesoro. is your greatest treasure. El saber, hermano, Knowing, que brother, tengo vida eterna. I have eternal life. El saber Knowing, que tengo al Dios todopoderoso de mi lado. I have the all-powerful God on my El side. saber Knowing, que soy un hijo de Dios, I am a hermano. son of God. El saber Knowing, que soy cuidado por Dios. I am cared Que for su by gracia God. ha sido derramada por mí, hermano. His grace has been poured out Ahí es upon donde me. debe estar establecido el gozo. That's where my joy should be Y established. no es lo que tenemos, Not hermano. what we have. Tienes que ver eso con We have tus to ojos. see this with your eyes. Tienes que entender You must que understand nuestra mayor riqueza, our hermano, greatest riches, es Dios. our Es greatest Jesús, riches is Jesus, la is God, esperanza de gloria. hope of glory. Es verdad, nos movemos con la economía, It is true, we move by our economy, pero ella nos debe de ayudar para poder ser bendecidos but it should help us to be blessed y poder bendecir a and to otros. bless others. Pero aquí el punto es de que tener nuestro verdadero gozo But the point is to have our true no joy no debe radicar en nuestras cosas should materiales, not come from our material things, sino en la gracia de Dios, but in the grace of God, en la bondad de Dios, in the goodness of en el God, cuidado de Dios, in the care of God. simplemente porque Dios es por nosotros.
nosotros, because hermano. God is for Y us. entender que si Dios es por nosotros, Understanding that if He is for us, ¿quién contra who can nosotros? be A Él against sea la us? gloria. To Him be the glory. Él es fiel para con nosotros. He is faithful Sí, to us. dáselo fuerte, hermano. Give Him a hand. Y por último, Last thing, es para mostrar it is to show su gloria, His glory, para poder llevar su to propósito take His purpose a un mundo decadente. to a world that is in decay. Y precisamente cuando hay pocos recursos, And when there are little resources as well. precisamente, Precisely. este fue el impacto de la iglesia de This Macedonia. was the impact of the Una Macedonian iglesia church. con problemas, A church with problems. una iglesia que estaba pasando por A crisis, church in crisis. por recesión, Recession. pero a pesar de eso, But in spite of a this, pesar de eso, in spite of this, ellos mostraron la gloria de Dios, they showed the hermano. glory of God. Que en medio de su escasez, That in the midst of their lacking, hermanos, ellos fueron los que más abundante dieron. brethren, they the most abundantly gave. Que en medio de su crisis, In the hermano, middle of their crisis, ellos se desbordaron en they generosidad. overflowed in generosity. Porque su gozo estaba en Dios, hermano. Because their joy was in God, Porque brother. su confianza estaba en Their trust Dios. was in God. Porque sabían a quién pertenecían. They knew who they belonged to. Y sabían de quién dependía su cuidado y su And they knew protección. who their care and protection depended on. Así es que ellos sabían que era Dios. So they knew it was God. Así es que ellos sabían que había alguien en peor So condición. they knew someone was in a worse Y condition. dijeron, soltemos And generosidad. said, let's release generosity. Volvamos a estos hermanos con bendición. Let's give back to these brethren Hermano, with ese es el blessing. corazón que debe haber en los tiempos recesivos. Brother, this is the heart that should be in times of Esa recession. es la forma en que Dios The way in which God estará moviéndose en medio de will nosotros. be moving in our midst. Cuando entendemos que como pueblo de Dios, When we understand as people of nuestro God, gozo no depende de los bienes, our joy doesn't depend on the goods. depende It que lo depends tenemos on a Él that we have Him y que Él es todo. and that He is all. Amén, hermano. Amen, brother? Que Él es todo. He is all. Pero esta gente But these people no solo tenía su gozo en el not Señor, only had their joy in the Lord, fueron generosos, they were also se generous desbordaron. and poured out, Y aquí ellos mostraron la gloria de Dios. overflowed in generosity, and presented the glory of God. Mira, hermano, Look, brother, Dios tiene un remanente God has a remnant que en medio de la crisis, that in the midst of crisis, en medio de la escasez, in the midst of lacking, en medio de lo poco que tienen, in the midst of the little they have, mostrarán las grandezas de will Dios. show the greatness of God, Mostrarán el cuidado de will show Dios. the care of God. Mira, hermano, Look, brother, a lo mejor no lo sabes, maybe you don't know this, pero déjame decirte but let me tell you, que en el 2008 in 2008, fue uno de los picos más altos one of the highest de la crisis mundial peaks of the worldwide crisis que hubo, hermano. that existed, A lo mejor no lo that sentiste, has been. Maybe you didn't feel it, pero conocimos a personas but we knew people que fueron presas, who were prisoners, víctimas victims, de esta crisis, hermano. prey of this crisis. Fue muy dura. Very difficult. Esta comenzó en el 2005, It began in 2005 agarró prácticamente su cúspide más alta en el 2008 and hit its highest peak in 2008. y se dice que hasta el 2012 fue And it says cuando to about 2012 los barcos se enderezaron, is hermano. when the ships kind of got Los corrected. economistas explican qué fue lo que Economists sucedió. No explain me voy a what meter happened. en eso. Won't get into that. Pero lo cierto es que hablamos de truth una is- crisis del 2008 We speak of a crisis 2008. y muchos de los que estamos aquí decimos, Many of us here say, achis, Huh? ¿a qué horas fue eso? when did that happen? Porque no lo sentimos, Because we hermano. didn't feel it. En ese tiempo, In that time, como iglesia, as a church, estábamos poniendo el estacionamiento. we were laying this pavement out here. Dios fue fiel con God nosotros was faithful to us y mostró su gloria. and showed His glory. El señor que traía el concreto estaba sorprendido, The hermano, gentleman bringing the concrete for the parking lot was de lo que surprised estábamos haciendo of what we were doing en medio de tiempos in the middle recesivos. of recessions. Pero Dios no nos But avergonzó. God did not embarrass us or shame us. Pero sabes, hermano, But you know, brother, había una iglesia tan generosa there was such a generous church que a veces la comodidad that sometimes comfort nos vuelve tan represivos can make us so repressive para poder dar. in giving. Vienen tiempos de recesión, There are hermano. times of recession Dios that are estará coming. con nosotros. God will be with us. Pero en medio de la But in the crisis, middle of crisis, Dios tiene planes, hermano. God has plans. Es curioso que Dios promete un heredero a Abraham It is interesting that God promises an inheritor to Abraham cuando tenía casi 100 años. when he was about 100 years old. Y vemos el propósito de And we Dios, see God's purpose. que no solamente le da un hijo, Not only gives him a son, sino que le da una increíble but descendencia. gives him an incredible descendants.
Es increíble. It is unbelievable ¿Cómo es que el Señor how it is the Lord abre el mar rojo opens the Red Sea cuando Israel estaba prácticamente when Israel was practically atrapado, trapped sin esperanza, with no hope por el ejército de Faraón? by the Pharaoh's army? Pero Dios abrió camino. But God opened the way. Él da un maná, hermanos, He gives manna a un pueblo to a people que no tenía que comer en el that desierto. had nothing to eat in the desert. Él He derrumba una ciudad tears down a city que se había erguido con impresionantes murallas ante el pueblo de Israel, who had built impressive walls against Israel. pero Dios les da la But victoria. God gives them the victory. Cuando los medianitas When the Midianites superaban el número al pueblo de Israel were way more than the people of Israel. y solamente Dios envió 300 hombres a And pelear God con just ellos sent 300 men to fight against them para tener una gloriosa to have a victoria. glorious victory. Cuando Goliat desafió al pueblo de Dios When Goliath challenged the people of y Dios God, preparó un simple niño God para que fuera a prepared derrotarlo. a young boy to go defeat him. Así es de que So, Dios tiene cuidado de nosotros, God hermano. has care for En los us. tiempos de recesión, In times of recession, Dios quiere mostrar su He wants gloria to show you His glory a través de nosotros. through us. Él quiere mostrar He su wants to gloria a show través His de glory nosotros. through us. Definitivo. Definitely. Dios ha prometido algo. God has promised. Y déjame cerrar con este Let me versículo close with this verse here. y darte un último And consejo. give you one last piece Mira of lo que advice. dice la Escritura. Look at what Scripture says. Este es Isaías This 43. is Isaiah 43. Yo soy el Señor I am the Lord que abre un camino who opened a way a través de las aguas. through the Escucha, waters. Listen. Él abre un camino He opens a way a través de las aguas. through the waters, E hizo una senda making a dry path seca a través del mar. through the sea. ¿De qué habla esto? What does it speak about? Cuando Dios abrió agua en el God desierto. opened Cuando water Él in the dividió desert, el mar divided the sea, y le recuerda, and remembers it. esto pasó. This happened. Yo lo hice. I did it. Recuerda, yo soy el Señor. I am the Lord. Yo abrí agua en el desierto. I opened way in the Acuérdense desert. de eso. Remember this. ¿Recuerdan eso? Remember this. Y entonces sigue diciendo, Because it continues saying, pues estoy a punto because I'm about de hacer algo nuevo. to do something new. Este versículo, This verse, estoy a punto de hacer algo nuevo, I am about to do something new, es aplicable para nuestro tiempo. is applicable for our own times. Porque lo nuevo de Dios siempre es nuevo. Because those new things of God are always new. Dice la Escritura que sus misericordias son nuevas cada Scripture mañana. says His mercies are new every morning. Así es que cada día Dios hace algo nuevo. Every day God does something new. Así es que ese versículo, hermano, And this verse no tiene caducidad. does not have an expiration Si date. tú lo lees hoy, In fact, when you read it today, ese versículo dice, this verse says, estoy a punto de hacer algo nuevo. I will do something new. Y Dios pudo haber hecho algo nuevo para ti hoy. And God could have done something new for you Y el día today. que leas ese And versículo the day you mañana, read this passage tomorrow, es lo mismo. will be the same No thing. dice, hice algo nuevo ayer. No, Doesn't say I did something new voy a yesterday. hacer algo No, nuevo. I'm doing something new Dios today. es un Dios de cosas nuevas. God is a God of new things. Así es que Dios es un Dios que hace cosas God is nuevas. a God who does new things. Y sigue diciendo, And he continues saying, mira, look, ya he comenzado. I have already begun. ¿No lo ves? Do you not see it? Y escucha, It says, abriré I will camino make a pathway a través through del desierto. the wilderness. Esa es una promesa This is a con la promise que quiero que camines that I want you to walk with durante tiempos recesivos, throughout times of recession, durante tiempos de throughout crisis. times of crisis. Dios tiene caminos. God has a way. Dios abre caminos He opens a way en medio de tu in the desierto. middle of your desert. Desierto Desert significa escasez. means lacking, Desierto Scarcity. significa crisis. means crisis, Desierto significa un tiempo means de a arduo time calor of de pruebas. arduous trial, Pues Dios tiene un camino because para ti. God has a way Dios for tiene you. un camino He para has ti. a path for Hermano, you. Brother, créeme, believe me, temo por algunos I fear for some que su fe no es lo suficientemente fuerte whose faith is not strong para enough mantenerse en este tiempo. to stay at this time. Pero si tú entiendes los propósitos de Dios en la But if you recesión, understand the purposes of God in vas this a salir recession, adelante. you will go on ahead. Hermano, Brother, esto lo menciona la Biblia. this is mentioned in the Bible. Vienen tiempos Times, difíciles. difficult times are approaching. Así es que necesitamos So estar we need preparados. to be ready. El último consejo que te doy con esto The es, last advice I give you concerning this. José le dijo a Faraón, Joseph told Pharaoh, prepárese Faraón, prepare Pharaoh. abastézcase, Get supplies. tome cosas, Take things. empiécelas a almacenar Gather them. para los tiempos de Save crisis. them for times of crisis. Sea sabio, hermano, Be wise, brother. sea precavido. Be watchful. Que su confianza en Dios nunca That falle, your trust in God never fail. pero sí necesitamos But estar we preparados. do need to be prepared. Hermano,
Próximamente For the next time, estaré dando un anuncio soon I'll be giving an para announcement todos aquellos for everyone que quieran escuchar that wants to hear lo que voy a estar hablando what I'm going to be talking con about respecto a ese punto. concerning this point. ¿Qué hacer What to do en estos tiempos? in these times. Antes Before de la recesión, the recession, antes Before de entrar en crisis, going into crisis, ¿qué tengo que what should I hacer? do? El principio es el mismo. The principle's the same. Confía en Dios. Trust in God. Él lo está ordenando. He is ordering. Él está en control. He is in control. Tu confianza jamás Your debe trust will quitarse de ahí. never be removed from there. Pero hay But cosas there are things que Dios le revela a God José, reveals to que Joseph le dice, haz that esto. he says, do this. Puedes pasar el tiempo de You can crisis, go through that time of pero crisis, si haces esto. but if you do this, Y José lo hizo and Joseph did y it, le ayudó a and he salir. helped him Eso come es out. sabiduría. That is wisdom. Eso es sabiduría. That is wisdom. Hermano, Brother, no pensemos en let's que not think that, aquí Dios y yo. God, I mean, Nah, Dios tiene no. cuidado. Es verdad, It's hermano. true. Es correcto. It's true. Pero el punto es The point is, que los ángeles no van a venir a hacer tu trabajo, angels will not come to do your lo que te job. corresponde hacer a ti. What is your job to Así es do? de que, hermano, So, brethren, necesitamos de ser We need to do. We need to entendidos be understanding de los tiempos. of the times. Cierra tus ojos. Close your eyes. Levanta tus manos. Raise your hands. Dale gracias a Give Dios. thanks to Dile a God. Dios, gracias. God, thank you. Soy tu hijo. I am your son. Sé que vienen tiempos. Soy tu hijo. Vienen I'm your tiempos son. difíciles. Difficult times are coming, Pero tú estás en control. but you are in control. Tú estás en control. You are in control. No se asuste, hermano. Don't be scared, brother. Es Dios It's God ordenando este tiempo. ordering these times. Es Dios preparando este God tiempo. preparing these times. Es Dios ajustando los tiempos. God adjusting these times. Donde seremos quizás We'll be sacudidos. shaken. Nuestras motivaciones se revelarán. Our motivations will be revealed. Pero es para But it's enseñarnos to teach us. que tenemos que aprender a We depender must learn to depend única only y and completamente completely de Dios. on God. Repito, I repeat, única only y and completamente completely de Dios. on God, De nadie más. on nobody else, De nadie más. on no one else, Absolutamente de nadie más. absolutely no one else. Hermano, que tu gozo sea el Señor. But that your joy be the Lord. Gracias a Dios por lo que tenemos Thank God for what we have y por lo que nos ha permitido. and for what He has allowed us. Pero escucha, But listen, el tiempo es corto. the time is short. Y hay que ser sabios And we must be wise y entendidos and understanding de los tiempos. of the times. Hermano, la vida sigue. Vamos a salir de aquí. La vida sigue. Life continues. We're going to get out of this. We're going to be there. Pero tienes que decir hoy, But you must say today, tengo que ser más sabio. I must be wiser. Tengo que ser más sabio. Must be wiser. Tengo que ser más sabio. Must be wiser. Dios no te está pidiendo perfección en estos tiempos. God is not asking for perfection at these times. Dios te está pidiendo He's intencionalidad. asking for intentionality. Señor, gracias por este tiempo. Lord, thank you for this time. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias porque nos llevas Thank you because you take us a poder entender los tiempos que to be able vivimos to understand the times we live y in entender cuáles son tus propósitos and understand your purposes en medio de la in the recesión. midst of recession. Señor, si la crisis llega, Lord, if the crisis comes, ayúdanos a depender de ti. help us to depend on you. Que podamos aprender Help us to learn a depender de ti. to depend on you. Muéstranos, Señor, Show us, God. que hay otros que están en una condición There peor are others in a worse y condition. que podemos hacer algo por ellos. We can do something for them. Que nuestra That our generosidad generosity se libere free us. para bendecir a otros. Be freed to bless sobre others. todo, Señor, And above all, Lord, Ayúdanos help us, God. para en medio de la escasez So in the middle of a crisis, mostrar tu grandeza, show your greatness. mostrar tu poder, Show your power. mostrar que tú eres Show grande that you are great. y que tú estás con tu pueblo, That you are with your people. que tú honras a tu That you pueblo honor your people. en medio de estos tiempos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Quiero invitarte a poner en pie. I invite you to stand up. Vamos a entonar ese canto. Sing this song. Light in the darkness, my God, that is who you are.
milagroso, abres caminos, luz de tinieblas, mi Dios, ese eres tú. Sí, ese eres tú, Señor. Yes, that is you, God. Tú eres el que abres caminos. You are who opens the path. Cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, Ese eres tú. Sí, Padre. Yes, Lord. Sí, Dios. Yes, Lord. abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, ese eres tú. Milagroso, Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, ese eres tú. y ese eres tú, ese eres tú, Ese eres tú, Señor. ese eres tú. Ese eres That is who tú. you are, Lord. And that is who you are. 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 Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Creemos que believe tú eres quien abres You caminos who opens the way en medio de estos tiempos de in the midst crisis. of these times of Tú crisis. tendrás una vereda You will have a path para que los que confían en ti so that those that trust in you caminen seguros. walk securely. Ahí caminaremos, We'll Señor. walk there, Lord. Ayúdanos, Help us, God. ayúdanos Help us, a Lord, cumplir tus to propósitos fulfill your purposes en medio de lo que tú in the estás midst ordenando, of what you're ordering, en medio de lo que estás in the preparando, midst of what you're preparing, en medio de lo que estás haciendo. in the midst of what you're doing. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. A Él To him sea la gloria. be the glory.